Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 26. Punto de vista en tercera persona Hogwarts. La sala común estaba más llena que nunca, todos charlando y celebrando el año escolar. Era junio, y por fin, el año había terminado. Si bien los graduados de séptimo año no regresarían a la escuela, los estudiantes de primero a sexto tendrían 2 meses antes de regresar al castillo para comenzar su siguiente año de estudios. Lucius, por fin seguiremos nuestras carreras junto a nuestros padres. Dijo un estudiante emocionado, pues por fin tenía la oportunidad de servir al Señor Oscuro si así lo deseaba. Sí, comentó Lucius, sabiendo que pronto comenzaría a entrenar con su padre, aprendiendo más sobre cómo liderar la casa Malfoy y preparándose para su matrimonio. Mientras tanto, su supuesta prometida miraba a lo lejos, escuchando hablar a su hermana Andrómeda, mientras Bellatrix estaba sentada al otro lado con cierto mal humor. ¿Has oído los rumores? Alguien habló, notando también a Bellatrix. ¿Sobre Bellatrix? Sí, que Snape la arrojó al lago negro. ¿Puedes creerlo? Rió otro. Ese tipo se está volviendo más atrevido. Ya no importa, dijo otro, creyendo que no tendría sentido volver a discutirlo. Pero si perdemos la copa de las casas, será culpa suya, perdió muchos puntos con la profesora McGonagall. Alguien resopló entre los de séptimo año. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Se burló otro. No respondió, lo cual era obvio. Lucinda estaba con los demás estudiantes de quinto año, reservándose un lugar a su lado mientras esperaban a Snape, mientras Clarissa arqueaba una ceja. La última vez que la chica de Greengrass había visto a Snape, este todavía estaba preparando pociones, y le había pedido que la acompañara a la sala común, pero Snape se negó, diciendo que quería terminar sus pociones, y ella simplemente suspiró y se fue. Pandora estaba en su mesa, charlando con algunos, quienes inmediatamente le hicieron preguntas sobre su entrenamiento mágico. Respondió que Snape le había dado algunos consejos, por eso se había vuelto tan buena, pero eso no pareció convencer a sus compañeros, quienes la bombardearon con más preguntas. En la mesa de Gryffindor, los merodeadores celebraban con el grupo, mientras James lanzaba miradas de confianza. La copa de las casas será de Gryffindor este año. Declaró. Eso espero, James Potter, después de todo, tú y tus amigos nos hicieron perder muchos puntos con tus bromas. Un estudiante de séptimo año los miró con desdén. ¿Qué dijiste? Eso no es cierto. Intentó argumentar James. ¿Estás seguro? El profesor Slughorn te quitó 50 puntos la última vez por intentar arruinarle la fiesta. Lo mismo podría decirse de Black. Además de ser expulsado, perdimos otros 30 puntos por lanzar una brujera a las gradas. Se burló. A ninguno de los estudiantes de séptimo año le gustaba ver a su casa perder por culpa de los estudiantes más jóvenes. Pero ganamos el partido, yo gané. Insistió James. 1 punto por otro, seguimos en negativo, dijo una chica en tono burlón. TSK. James no dijo nada más, dándose cuenta de que no llevaría a ninguna parte. Regresó con sus amigos, con Lupin suspirando y Pettigrew con aspecto cauteloso. Black estaba aún peor, con una expresión sombría. Ciertamente no le había gustado que lo expulsaran del juego tras ser golpeado por Snape, y su humor empeoró cuando supo que los ojeadores lo buscaban por ser un talento inesperado. Sirius quería ser jugador profesional de Quidditch. Ahora que lo habían expulsado de su familia, tenía que intentar algo más allá de su apoyo, aunque al menos podía contar con los Potter, quienes lo habían acogido. Su mirada se posó en su hermano menor, que iba a empezar su 4º año. Estaba sentado a la mesa de Slytherin, rodeado tranquilamente de otros jóvenes aristócratas de familias nobles. No solo era un ejemplo para su familia, que había reemplazado a Sirius al notar las diferencias en sus personalidades, sino que Regulus Black también era visto como alguien que podía destacar en la sociedad mágica, lo que le provocó a Sirius una punzada de envidia. Este año no fue muy bueno, Pettigrew pareció leer la sala y murmuró. Es cierto, desde que cambió, que Snape se sale con la suya, maldito, murmuró James con odio, con la mirada fija en la mesa mientras se le encogía el corazón. Lily parecía tener la mirada fija en la entrada del comedor, esperando a alguien. Había cambiado por completo su forma de mirar a Snape, su forma de hablar de él. James temía que Lily amara de verdad al tipo que la había insultado directamente hacía más de 1 año. ¿Cómo puede estar pasando esto? ¿Por qué prefieres a ese tipo, Lily? Murmuró James en voz baja, apretando los puños. A Lily no le importaba escuchar a sus amigas hablar mientras se preguntaba dónde estaba Snape.
siempre desaparecía, y ninguna de las chicas que sabían dónde estaba había dicho nada. Sus ojos se abrieron de par en par cuando Snape finalmente entró en el comedor, caminando en silencio. Algunos lo notaron, pero la mayoría, ya acostumbrados, continuaron sus conversaciones. Snape se adentró más en el comedor hasta encontrar un lugar libre en la mesa. Puede que ya hubiera acostumbrado al colegio a sus entradas solitarias en momentos en los que podría haber destacado, pero aún así llamaba la atención. Algunos murmuraban sobre sus acciones. La más reciente fue cómo un autor adulto lo había atacado, cómo derribó a un jugador de Quidditch lanzando una bludger con la mano, y ahora los rumores de que era el estudiante con mejor puntuación del colegio. En ese último punto, los profesores en su mesa vigilaban de cerca a Snape, impresionados por su rendimiento no solo en sus propias asignaturas, sino también en todas las demás. Hablaron de sus logros en las especializaciones, aunque algunos expresaron su preocupación porque un estudiante cursara 5 especializaciones a la vez al profesor Slughorn, director de Slytherin. Snape es claramente muy inteligente, por lo que es inevitable que te sorprenda, comentó el director en tono tranquilo. Hablé con Snape sobre esto y me dijo que se siente seguro al manejar tantas especializaciones, respondió el profesor Slughorn. He oído que pasó gran parte del año en la biblioteca, incluyendo la sección restringida. Albus, sé que tienes un acuerdo con él, pero esto podría causar problemas, con padres quejándose de que un estudiante de Hogwarts tenga tantos privilegios. La profesora McGonagall intervino esta vez, no por animosidad hacia Snape, sino porque esto podría empezar a causar problemas para Hogwarts, ya que estudiantes y padres podrían alegar que obtuvo buenas calificaciones gracias a esos privilegios, al tener acceso a textos que nadie más podía. Lo revisaré el año que viene, Minerva. No te preocupes por eso, comentó el director, con la mirada fija en Snape, sentado entre sus compañeros de quinto año en la mesa de Slytherin. Snape se vio bombardeado por las preguntas de Clarice y Lucinda, mientras él solo suspiraba, mientras los demás estudiantes de quinto año lo miraban fijamente. Respondió a las chicas con monosílabos. Después de un rato, el director finalmente hizo su movimiento, poniéndose de pie y golpeando su cuchara contra su vaso, atrayendo la atención de todo el gran comedor mientras el sonido se extendía por la habitación. Bueno, empezó el director Dumbledore mientras el salón se quedaba en silencio. Llegamos al momento más esperado. Dijo, y todos se fijaron en él, incluso aquellos que decían no importarles el resultado. Ha pasado otro año, y ahora es el momento de entregar la copa de la casa. Y la clasificación de este año comienza con... Hizo una pausa, dejando a todos esperando el resultado. Slytherin, con 210 puntos, anunció, dejando a la mesa de Slytherin un poco deprimida, pues muchos sabían que Snape era la razón de tal puntuación, pero a él no le importaba la apariencia. El profesor Slughorn, sin duda, no estaba contento con el resultado. En tercer lugar, tenemos a Gryffindor, con 256 puntos. Habló con un tono de decepción. La profesora McGonagall no supo dónde esconder la cara de vergüenza. Nunca se había obtenido una puntuación tan baja en Hogwarts, a pesar de haber ganado la Copa de Quidditch. Sin ella, habrían quedado incluso por debajo de Slytherin. En cuarto lugar, tenemos a Hufflepuff, con 432 puntos. Anunció, y la sala aplaudió con más entusiasmo que por las 2 casas anteriores. Ravenclaw ya estaba celebrando, siendo la única casa que quedaba. En primer lugar y nuestra campeona, con 489 puntos, tenemos a Ravenclaw. Declaró, y al instante siguiente, todos los estandartes y decoraciones del salón se transformaron en la imagen de un águila sobre un fondo azul. Todos aplaudieron de inmediato cuando la mesa de Ravenclaw estalló en celebración. Todo estaba decorado para ellos, y el director volvió a sentarse mientras Snape simplemente se encogía de hombros y seguía comiendo como los demás. No tenía nada que ver con él. Ni siquiera quería estar allí, pues solo había venido a observar cómo funcionaba la competición. Había ganado muchos puntos para su casa, pero algunos malentendidos con los profesores y peleas con otros alumnos le habían hecho perder puntos a Slytherin, a pesar de que rara vez estaba presente en la escena del crimen. Snape comía tranquilamente hasta que de repente una carta cayó en su regazo, la cual leyó discretamente, sin que nadie se diera cuenta. Necesito que vengas a mi habitación, esta noche a las 12, tenemos que hablar de algo importante. Ese era el mensaje. Snape miró al remitente con una ceja enarcada, pero no levantó la vista mientras quemaba la carta. Confiaba en esa persona, pues ya le había demostrado su valía, así que escucharía lo que tuviera que decir.
Al final, desapareció poco después, regresando a preparar algunas cosas. Sin que nadie lo molestara, se quedó allí hasta la hora acordada. Cuando llegó la hora, se fue y regresó al dormitorio de Slytherin, dirigiéndose al ala de chicas sin llamar la atención. Luego llamó a la puerta indicada por la nota, pero nadie respondió. Notó que estaba entreabierta. Al empujarla, vio que alguien se acercaba en la oscuridad. No era quien esperaba. Después de todo, la carta estaba dirigida a Narcisa. El aroma femenino lo golpeó cuando la figura se hizo visible. Era Andrómeda, con una sonrisa mucho más traviesa de lo habitual. No estaba segura de si vendrías si te decía que era yo. Espero que no te vayas ahora, dijo, intentando seducirlo mientras sus manos se posaban en su hombro y pecho. Snape la miró enarcando una ceja al notar que Andrómeda solo llevaba lencería roja. Tenía un cuerpo hermoso y juvenil, con los pechos más grandes de las 3 hermanas y una figura esbelta. Su cabello castaño y rizado y sus ojos oscuros completaban el conjunto. ¿No se supone que eres menor de edad?, preguntó Snape, curioso. Ya no, mis hermanas y yo cumplimos 18 años hace algún tiempo, y como nos vamos pronto, quiero que me quites la virginidad, dijo, mientras Snape se preguntaba si Bellatrix era realmente la más atrevida de las hermanas Black. Sus manos bajaron hasta tocar la entrepierna de Snape, sorprendiendo a la mujer frente a él. Así que esto es lo que tienen los hombres, soy nueva en esto, y creo que tú también. ¿Qué tal si aprendemos a explorar mejor nuestros cuerpos?, preguntó, mientras Snape se debatía si debía acostarse con ella. Empezó a frotarlo a través de su túnica, intentando seducirlo como había aprendido de sus parientes mayores. Snape mantuvo la calma. Sin duda no lo habría hecho si la chica hubiera sido menor de edad, pero ahora que tenía 18 años, las cosas podrían ser diferentes. Snape simplemente movió su mano mientras la puerta se cerraba y encendió varias velas en la habitación con un chasquido de sus dedos, sorprendiendo un poco a Andrómeda cuando ella volvió su mirada hacia él. De acuerdo, entonces te enseñaré, dijo Snape. Quizá fuera un guardián, pero también era un hombre, y hacía mucho que no hacía algo así. Al fin y al cabo, como guardián, no podía tener familia, pero el sexo casual no estaba prohibido. Levantó a Andrómeda y la colocó en la cama, sabiendo que sería una larga noche. Lanzó un hechizo de insonorización mientras comenzaban sus actividades. Hogwarts. Snape abrió los ojos, encontrando a la chica desnuda, aferrada a su pecho mientras dormía profundamente. No pudo evitar suspirar al ver que se había entregado al placer de la carne, aunque no se arrepentía. Necesitaba algo así, una forma de relajar su mente, aunque no se lo imaginaba en medio de la escuela con otro estudiante. Era evidente que Andrómeda había intentado seducirlo, usando a Narcisa como excusa, aunque él sabía que era audaz, más audaz que Lucinda. Aún le sorprendía que ella hubiera querido entregarle su virginidad, pues había sangrado y tuvo que usar una poción para aliviar su dolor antes de que comenzaran un encuentro mucho más intenso. Se quedó de pie, dejando atrás a la chica. Podría parecer un poco insensible de su parte, pero no sentía nada por ella. Aunque era hermosa, no era como si quisiera tener una relación con ella. Después de vestirse para irse, agarró una manta y la colocó sobre la chica desnuda, limpiando el sudor con su varita mientras hacía lo mismo consigo mismo, ya que apestaba a sexo. Después, simplemente desapareció, dejando a la niña aún dormida, agotada tras los intensos acontecimientos. Extendió la mano buscando a Snape, pero solo se aferró a la cama vacía, sin saber que Snape ya se había marchado mientras ella estaba inconsciente, recuperándose de lo ocurrido hacía unas horas. Snape regresó a la sala de los menesteres. Dobby, llamó, y al momento siguiente el elfo doméstico apareció frente a él. El amo llamó a Dobby. ¿Cómo puede Dobby serle útil?, preguntó, mirando a Snape, esperando órdenes. Quiero que prepares todo para un largo viaje. Regresaré solo después de unos meses, dijo Snape. Espera, ¿el amo me deja? ¿Qué haré mientras tanto? Dobby parecía desesperado en ese momento. ¿No puedes tomarte unas vacaciones o algo?, preguntó Snape. Después de todo, no necesitaría a Dobby, ya que también planeaba llevarse a sus animales. Dobby no le sería muy útil en ese momento. No, siempre tenemos que servir, amo. ¿Acaso el amo quiere deshacerse de Dobby? No lo haga, por favor. Dobby aceptará cualquier castigo necesario para que el amo vuelva a confiar en él, exclamó Dobby, comenzando a abofetearse con desesperación. Detén eso, dijo Snape, y al momento siguiente, usó un hechizo que aturdió al elfo doméstico. Deja de golpearte, no es por eso que despido tus servicios, ni quiero que te vayas.
Después de todo, me gustas tú y tu trabajo, dijo Snape con un tono de insatisfacción. El elfo doméstico salió del hechizo aturdidor de Snape y finalmente pareció calmarse en ese momento, mirando a Snape con ojos de cachorro. En serio. Al amo le gusta mucho Dobby. Dijo mientras Snape suspiraba cada vez que tenía esa reacción. Sí, Dobby. Pero durante estas vacaciones, ¿podrías trabajar con tu padre? Todavía no tengo un hogar fuera de Hogwarts, y puede que no consiga uno mientras intento abrir una tienda, pidió Snape, y el elfo doméstico asintió rápidamente. Si lo ordenas, puedo ir a trabajar con mi papá, dijo. Bien, entonces quiero que ayudes a tu padre en el castillo hasta que te ordene que pares. ¿Entendido? Dijo Snape. Sí, eso haré. Dijo, dispuesto a chasquear los dedos. Todavía no. Necesito que empaques todo y me dejes provisiones para Altas y Sombra. Y hablando de eso, ¿ha vuelto, verdad? Preguntó Snape. Sí, haré exactamente eso. Y sí, tu lechuza regresó temprano por la mañana. Mientras el amo se apareaba con otra humana, dijo, haciendo que Snape casi se atragantara con esas palabras. ¿Qué demonios? ¿Cómo lo sabes? Snape lo miró con una extraña expresión de sorpresa. Estoy conectado con el amo, así que debo saberlo para no molestarte mientras estás copulando, dijo con calma mientras Snape lo miraba con extrañeza. ¿Podrías dejar de hablar como si te refirieras a animales? A Snape le pareció extraño oír esas cosas. Muy bien, el amo estaba follando. Ahora me voy. Dijo y desapareció. Creo que tu descripción del sexo ha empeorado, murmuró Snape, un poco absorto en sus pensamientos, pero lo dejó pasar al instante y se dirigió al aviario donde se suponía que Sombra estaba posada. La encontró justo antes de que Atlas intentara retarlo de nuevo a un duelo de fuerza. Tras someter al Graathorn, se dirigió hacia su lechuza, que llevaba una carta atada a la pata. Veamos qué respuesta tiene para mí, comentó Snape al abrirlo. Era una carta de respuesta a una pequeña investigación que le había solicitado a un informante confiable con quien había tenido tratos previos. Steve Buggin, el mayor detective e investigador mágico de Inglaterra. Esa era la primera línea de la carta cuando Snape empezó a leer. Hacía mucho tiempo que no sabía de usted. Pensé que había adoptado un perfil bajo para evitar que lo descubrieran, pero debo admitir que siempre sorprende a un hombre como yo, señor Snape. Desaparece durante tanto tiempo y de repente mata a cientos de acromántulas, por no mencionar que se dejó golpear por un auror que dudaba de usted. Eres realmente único en esta sociedad mágica. El comienzo de la carta era simplemente el investigador que Snape había contratado por segunda vez, expresando su admiración por él, mientras Snape negaba con la cabeza. No era ningún secreto que este tipo era tan hábil que ya sabía que Snape estaba detrás de todos los sucesos no relacionados con los mortífagos. Snape estaba a su merced, pero el hombre había dicho que no revelaría nada. Después de todo, probablemente temía al chico de Slytherin capaz de hacer todo esto a tan temprana edad. En cualquier caso, mantendré tus secretos bien guardados. Pero debo recalcar que lo que hiciste con ese auror fue genial. No solo minimizaste cualquier sospecha en tu contra, sino que el hombre también perdió su puesto, ahora está desempleado y casi encarcelado por no haberse publicado ningún aviso oficial sobre el escándalo. De lo contrario, estaría en una situación mucho peor que simplemente perder su licencia de auror. Ahora, yendo al grano, estás muy interesado en esa chica, ¿verdad? Le diría a cualquiera que se alejara de su familia, pero como eres tú, me imagino los rumores que oiremos de Europa del Este, en fin, Rumanía será tu destino de vacaciones, así que te contaré todo lo que sé sobre Transilvania y la familia, espero que sepas lo que haces. Snape hizo una pausa mientras leía. El apellido tachado era una precaución contra la maldición. Al igual que Voldemort, cualquiera que mencionara el nombre Drácula corría el riesgo de ser localizado por él. La carta continuaba con información que Steve Buggin había recopilado sobre el castillo de Drácula. Un detalle importante era que Snape necesitaría una montura, su mirada se desvió hacia el Graathorn que se rascaba el lomo en la hierba en medio del aviario. Te usaremos, pensó Snape. La carta continuaba, proporcionando más información sobre la familia Drácula. Drácula tenía 2 hijas. La mayor estaba casada con otro vampiro noble, y la menor, mitad humana, era a quien Snape conoció y con quien luchó en una batalla mortal. Era soltera. Como no pude comprar el cuadro, pienso ir a buscarlo yo mismo, declaró Snape, sabiendo que sus vacaciones serían todo menos normales durante esos 2 meses. Sin embargo, tendría que dejarlo para el final de sus vacaciones, mientras primero se ocupaba de algunos asuntos en Inglaterra.
Snape dejó la carta a un lado y continuó organizando sus pertenencias para el día. Era lunes, el comienzo de la semana, cuando todos empezaron a salir del colegio. Los trenes salían todos los días hasta el sábado para regresar a la estación de Londres. Snape planeaba quedarse unos días más, y al ver que todo estaba arreglado con Dobby para que se quedara con su padre, salió a ver a algunas personas. Primero, a la mujer a la que más le gustaba provocar. Bellatrix caminaba por los pasillos. Sus pesados pasos resonaban mientras todos evitaban mirarla. Su mirada parecía desafiar a alguien a provocarla, solo para ver qué pasaba. Necesitaba hablar con Snape y buscaba a alguien que supiera dónde estaba, pero al mismo tiempo, él la buscaba a ella. Apareció ante ella después de pedirles a los elfos domésticos que la encontraran. «¿Estás aquí?», acusó. «Sí, hablemos», respondió. «Más te vale. Me debes mi entrenamiento y por tirarme al lago, bastardo», exclamó, acercándose, intentando presionar su pecho contra el de él. «Estás jugando un juego que no puedes ganar, Bellatrix», dijo Snape, sabiendo muy bien que era él quien establecía las reglas aquí. «¿Crees que le tengo miedo a un mestizo como tú, inferior?», escupió, pero Snape simplemente sonrió. «Muy bien, hoy estoy de buen humor», dijo Snape, quizá porque, según las palabras de Dobby, se había follado a su hermana, o porque por fin estaba listo para poner en marcha los planes que llevaba esperando todo el año. Pero nada de eso importaba ahora, pues simplemente agarró a Bellatrix y ambos desaparecieron. Bellatrix sintió el toque de Snape y de repente se encontró cayendo por el aire, mirando hacia el cielo despejado fuera del castillo mientras se desplomaba hacia atrás. «Severus Snape, bastardo», gritó antes de que su espalda se estrellara contra el agua del lago Negro, por segunda vez, cortesía de Snape. «¿Cómo se atreve? Tengo que salir de aquí antes de que me atrapen otra vez», murmuró, justo antes de sentir un chapoteo detrás de ella. «¿A quién llamaste bastardo?», preguntó Severus, reapareciendo y mirándola con una sonrisa. «¿Qué haces aquí?», preguntó sobresaltada y sorprendida de verlo allí con ella. «¿No pediste tu entrenamiento?». «Empecemos», dijo Snape, nadando, completamente empapado, y mirándola fijamente. «¿Qué quieres decir con eso?». «Esto no es entrenamiento de mago», dijo con cautela, consciente de lo impredecible que podía ser Snape. «Apenas estamos empezando, Bellatrix. Primero, trabajaremos en mejorar tu condición física», dijo con una sonrisa traviesa. Los dos permanecieron en medio del lago mientras Snape obligaba a Bellatrix a luchar contra él en el agua, una experiencia horrible para ella, y decidía convertirla en una bruja mucho mejor entrenada que Pandora. Nadie en la escuela podía ver a los dos pasando todo el día allí, y cuando el monstruo del lago apareció con sus tentáculos, Snape luchó contra él, sorprendiendo a Bellatrix mientras observaba a Snape golpear a la criatura hasta que se fue, aparentemente llorando. Ella no tuvo más remedio que obedecerlo, incapaz de usar su varita para aparecerse, hasta que quedó tan agotada que Snape tuvo que llevarla a unas rocas debajo del castillo para secarlas antes de regresar. «Bastardo», murmuró Bellatrix mientras se aferraba a él mientras nadaban hacia la orilla. «Estuviste terrible. Hasta una rana se mueve mejor que tú en el agua», dijo Snape, mientras ella lo miraba furiosa. «Pero tienes potencial, podrías ser bastante bueno cuando termine contigo», admitió, sus rostros cerca, casi besándose, mientras Bellatrix no podía evitar mirarlo fijamente, con la mirada fija en sus labios con cierta timidez. Sentía una extraña atracción por él, a pesar de su condición de mestizo. Se preguntaba por qué este bastardo no había nacido en una gran familia. Podría haber tenido un matrimonio más allá de la política. «Deja de mirarme la boca así, o empezaré a pensar que quieres besarme otra vez». «Una vez fue suficiente, sentir esa boca sucia tuya», bromeó, destrozando su extraña atracción hacia él, haciendo que su rostro se sonrojara de furia. «No soy una inmunda. Deja de mentir. Nunca volveré a besar a una mestiza como tú», gritó, mientras Snape, indiferente, la llevaba a la orilla. «Regresemos», dijo Snape mientras la tomaba y desaparecieron, reapareciendo en un rincón del dormitorio de las chicas de Slytherin. Él soltó a Bellatrix, y ella le frunció el ceño, tratándolo como si fuera aire, todavía furiosa por sus palabras anteriores. «Te enviaré una lechuza. Espero que puedas concertar la reunión con tu abuela», dijo Snape, pero Bellatrix ni siquiera respondió y entró en su habitación. Se dirigió a la sala común de Slytherin, que se sentía extrañamente vacía después de ver a un grupo de estudiantes de séptimo año salir por el otro lado, riendo y charlando.
Qué extraño, este ambiente, parece que alguien hubiera sido torturado aquí. Snape percibió la oscura tensión en el aire mientras se acercaba a la chimenea, sabiendo que algo andaba mal. Su mirada se dirigió a un armario junto a los estandartes y espadas de la casa. Usando su varita, lo abrió y encontró a un niño temblando, con los ojos abiertos y la mirada perdida mientras las puertas se abrían con un crujido. Snape reconoció de inmediato los efectos de la maldición Cruciatus, que claramente llevaba varios minutos bajo su control, una maldición que Snape conocía de sobra. Era Jerónimo, un noble menor que había sido presionado por miembros de las grandes casas de Slytherin para convencer a su familia de unirse a la causa de Voldemort. Snape había interactuado con él varias veces este año. Hogwarts. Snape lo miró un momento antes de apartarlo, moviéndolo en el aire con su varita. Mientras buscaba su varita, no la encontró entre su ropa, en el armario ni en ningún lugar de la sala común. Incluso se llevaron la varita, murmuró Snape al notar que entre el grupo sostenían una varita, pero como no reconoció la varita de Jerónimo, asumió que les pertenecía. Snape vio que el niño ni siquiera reaccionó a su levitación, y seguramente esto causaría problemas para los estudiantes una vez que se hiciera público en la escuela. Una pareja de estudiantes de Slytherin aparecieron en ese momento en el pasillo, y cuando se toparon con la escena de Snape levitando a Jerónimo, quien había sido torturado, pensaron: lo torturó. ¡Corre!, gritó uno de ellos. Eran estudiantes de segundo año, chicos de 12 y 13 años, que exclamaron mientras huían. A Snape simplemente no le importaban mucho, mientras pensaba en los estudiantes que había visto. Todos eran estudiantes de séptimo año y también jugaban en el equipo de Slytherin. Pero no había nada más que hacer allí, pues Snape decidió irse del lugar, desapareciendo con su teletransportación. Penélope se sobresaltó cuando Snape apareció mientras ella llevaba una bandeja de medicinas. Snape, exclamó, dejando caer todas las medicinas al suelo en estado de shock, mientras lo miraba aturdida. Snape no dijo nada mientras movía su varita, y todas las medicinas esparcidas empezaron a regresar a la bandeja. Lanzó un hechizo de reparación, devolviendo la bandeja a la enfermera. Deberías echarle un vistazo a esto, dijo Snape, señalando al chico torturado en un estado de trance. ¿Qué? Ella lo notó rápidamente por primera vez, volvió la mirada hacia el chico, colocó la bandeja en la cama vacía más cercana y se acercó a Jerónimo, señalando a Snape. Ponlo en la cama, déjame verlo. Pidió, y Snape guió el cuerpo del niño mientras se acomodaba en la cama. Dios mío. Eso fue un Cruciatus. ¿Cómo pudo alguien lanzarle eso al chico?, exclamó, buscando una respuesta con una mirada a Snape, quien negó con la cabeza. No estoy seguro, pero probablemente eran estudiantes de séptimo año, dijo Snape, ocultando sus sospechas, ya que no ayudaría a revelar a los verdaderos culpables. Esto es algo horrible. Podrían ser enviados a Azkaban, murmuró. Sí, pero preferiría no ser testigo, después de todo, parece que son de las grandes familias. Prefiero mantener las distancias. Sin embargo, sé que los culpables podrían tener su varita, dijo Snape antes de sacar su varita y entregársela a Penélope. ¿Qué es esto?, preguntó confundida. Esto es para que revises los últimos hechizos que usé, para asegurarte de que no fui yo quien lanzó la maldición. De cualquier manera, preferiría permanecer en el anonimato, señorita Penélope, pidió Snape con calma, y ella asintió, tomando su varita. Después de confirmar que no lo había usado, ya que podía leer su mente, asegurándose de que nadie pudiera sospechar de él más que encontrar al chico en ese estado en la sala común de Slytherin. Está bien, esto quedará entre nosotros, dijo ella mirándolo seriamente. Snape sabía que no tenía sentido testificar abiertamente contra esos estudiantes, así que prefería no involucrarse en algo inútil. Aunque no temía a las grandes familias, sabía que estas personas quedarían impunes, así que tendría que resolver esto de otra manera. Me encargaré de él y llamaré al director, inmediatamente, dijo con tono urgente mientras comenzaba a lanzar sus primeros hechizos curativos sobre el chico. Está bien, me voy, dijo, ya que no había mucho más que hacer. Snape desapareció y regresó a la sala de los menesteres, donde pretendía revisar sus pertenencias para ver si todo estaba en orden. Era ya entrada la tarde, y Snape terminó mirando una habitación en la que apenas había entrado desde que descubrió este lugar. Era el almacén de basura, donde los elfos domésticos depositaban todos los objetos perdidos en un cofre que caía directamente allí. Al entrar, se encontró con un almacén lleno de objetos dispersos que databan de la fundación de Hogwarts. Cuando las llamas comenzaron a iluminar el lugar, se reveló un vasto pasillo con innumerables objetos.
Bueno, supongo que puedo llevarme algunas cosas de aquí, ¿no? Murmuró Snape. Después de todo, había gastado mucho dinero en bolsas con mucho espacio y podría sacar mucho provecho llevándose objetos muy valiosos. Quizás la franquicia del padre de Lucinda sea una buena oportunidad, murmuró, pensativo. Pero descartó la idea de aparecer allí como amigo de Lucinda, pues no quería darle margen de maniobra a la chica, que ya era muy audaz. Snape no quería una relación de ninguna manera ni darle esperanza a nadie aquí, ya que no esperaba quedarse en este mundo. Su único objetivo era vengarse, así que no le importaban las chicas que lo rodeaban. Aunque había sido un idiota con Andrómeda, no quería ninguna relación, así que ya quería demostrarle a la chica lo que quería desde el principio. Sería mejor lastimarla ahora que después. Snape comenzó a recoger cosas que le parecían interesantes para vender, llenando sus bolsas con artículos tan raros y antiguos que valdrían una fortuna. Cayó la noche y pidió su comida en el local, comiendo antes de acostarse, sin preparar más pociones, logrando finalmente dormir más de 6 horas después de meses. No es que su cuerpo lo necesitara realmente, pero aún se relajaba y quería disfrutarlo. Al día siguiente, Pandora lo despertó al lado de su cama. ¿Qué pasa?, preguntó con calma, abriendo los ojos y sintiendo su aproximación. Pensé que podía asustarte, murmuró decepcionada, con las manos en alto y haciendo una mueca como si fuera un monstruo, pero rápidamente se transformó en una mirada decepcionada. Snape arqueó una ceja al oír esto, sin ver nada aterrador en la chica de cabello platino. Deberías usar una máscara o algo así, murmuró con calma mientras ella reflexionaba. Tal vez los Waxport se equivocaron al decirme que hiciera esto, murmuró. ¿Ya te vas? Severus se levantó de la cama, mirando a la chica vestida con un vestido sencillo, con una bolsa en las manos y un sombrero, mientras Dobby esperaba en la puerta. Sí, vine a despedirme, dijo. De acuerdo, yo también me voy mañana, respondió Snape. Desde ayer, los estudiantes de Hogwarts habían empezado a partir. Tenían 5 días para abandonar el castillo, con el tren saliendo todos los días, mientras que Snape planeaba quedarse solo un día más. ¿Planeas hacer algo con el estudiante de Slytherin, verdad? Pandora lo miró con curiosidad. ¿Ya se ha convertido en chisme?, preguntó Snape, curioso, sin saber qué había pasado desde que salió de la enfermería. Sí, causó un gran problema. Los profesores y el director fueron tras el equipo de Slytherin que entrenaba en el campo y fueron alcanzados por hechizos que los derribaron, y encontraron la varita del chico que, según dicen, fue torturado por ellos, dijo. Snape quería burlarse de ellos. Los idiotas eran tan ingenuos que guardaban pruebas que podían incriminarlos. Como eran estudiantes de 7º año, creían que estaba bien torturar a alguien a quien chantajeaban. Era probable que Jerónimo hubiera rechazado su oferta, o que su familia no quisiera involucrarse en la causa de Voldemort. Aunque Jerónimo había declarado que su familia se mantenía neutral, los idiotas pensaron que sería buena idea enviarles un mensaje. Esto podría llevar a muchas familias a volverse contra Voldemort de esta manera. Ya veo, los idiotas pensaron que no los atraparían, pero aún así, ¿quedaron impunes, no?, le preguntó Snape a la chica. Escuché que llamaron al ministerio para investigar el caso. Causó un gran revuelo, incluso las familias vinieron a la escuela, pero al final, murmuró, ajustándose el sombrero, pero hablando con cautela. ¿Fueron liberados?, se burló Snape. Sí, aunque la mayoría dejó la escuela, otros se quedaron y se ríen de todos, diciendo que su familia es lo suficientemente poderosa como para protegerlos, y que harán lo mismo incluso con los sangre pura contra el Señor Oscuro, dijo al final. Ya veo, este resultado era predecible, murmuró Severus antes de preguntar algo que le rondaba la cabeza. Alguien me mencionó. Sabía que algunos estudiantes lo habían visto cargando a Jerónimo, y podrían correr rumores de que él también estaba involucrado. Algunos estudiantes dijeron que el grupo de Slytherin pensó que eras tú, pero al final, era otra persona. Entre ellos, un estudiante llamado Lucas no dijo que pagarías por traicionarlos, dijo ella. ¿En serio? Eso suena interesante, Snape no pudo evitar comentarlo. Bueno, me voy o perderé el tren, murmuró, acercándose a él con una pequeña sonrisa en el rostro. ¿Qué es?, preguntó. Agáchate, eres demasiado alto, dijo. Snape no dijo nada mientras se inclinaba hacia ella, y ella le dio un beso en la mejilla antes de salir corriendo, pasando junto a Dobby. Dobby casi parecía femenino mientras juntaba sus manos cerca de su rostro, sonrojándose. ¿Qué es esto?,
Preguntó Snape al ver la extraña escena, sin importarle mucho el beso de Pandora, pues probablemente ya estaría corriendo por el castillo. Estoy tan feliz de que el amo haya encontrado el amor, murmuró Dobby como si soñara. Quizás yo también tenga una amante pronto, añadió con tono soñador. Snape no podía comprenderlo del todo. Dobby a veces era demasiado extraño, dejándolo sin una reacción adecuada. Simplemente negó con la cabeza y desapareció. El día continuó, y los estudiantes siguieron saliendo de Hogwarts el segundo día, llenando el tren, uno por la mañana y otro por la tarde, para recoger a otro grupo de estudiantes. Esto continuó hasta el anochecer. En Slytherin, los estudiantes mayores reían mientras caminaban por los pasillos, recordando lo sucedido el día anterior. Por un momento pensé que estábamos jodidos, dijo uno de ellos. Sí, ¿viste cómo nos encadenaron los profesores? Menos mal que nuestras familias prácticamente dirigen el ministerio, qué lástima que tuve que devolverle la varita a ese idiota de Jerónimo, respondió otro de los tres. Pero aún así nos salimos con la nuestra, y nuestras familias se encargan de ello, esos profesores pagarán por la humillación de ayer. Cuando me convierta en mortífago como mi tío, disfrutaré matando a algunos de ellos después de torturarlos. Dijo otro con tono de odio. ¿Qué tal, te vas mañana? Preguntó el primero. Sí, mi padre me envió una carta hoy. Parece que quiere empezar a entrenarme ahora que soy mayor de edad y terminé la escuela. Ni siquiera podré disfrutar de las vacaciones, dijo Lucas Nott, uno de ellos, con tono triste, sin importarle haber torturado a un estudiante el día anterior con sus compañeros. Bueno, me voy a la cama. Adiós. Se despidieron justo cuando Lucas Nott entraba a su dormitorio. En cuanto abrió la puerta, se encendieron las luces y bostezó. Cerró la puerta y se dirigió a su cama. Pero tras dar unos pasos, la habitación quedó sumida en la oscuridad, lo que lo obligó a detenerse. Que, ni siquiera pudo terminar la frase porque sintió que alguien estaba detrás de él en ese momento. ¿Quién? Exclamó, sacando su varita, pero el extraño lo agarró rápidamente, lo desarmó y lo arrojó al suelo, sintiendo que su brazo se dislocaba con un grito de dolor y sorpresa. ¡Ah! La persona que lo arrojó lo escuchó caer al suelo en la oscuridad y caminó hacia la varita que también había caído, recogiéndola. ¿Quién eres? ¿Sabes con quién te metes? Me rompiste el brazo. Gritó Lucas con dolor y rabia, sin distinguir entre un brazo roto y uno dislocado, pues nunca antes lo había experimentado. El desconocido no respondió. Simplemente tomaron la varita del chico para usarla en lugar de la suya, pues no querían que los rastrearan. Rápidamente, el desconocido lanzó un hechizo que aisló la zona de los demás dormitorios, y la varita comenzó a brillar en verde, iluminando finalmente el lugar. Lucas no vio a su atacante como alguien que vestía una capa completamente oscura con capucha. Parecía aturdido por el hechizo lanzado con su propia varita, algo que debería haber sido imposible. Un instante después, bajo la puerta del dormitorio, una luz verde comenzó a brillar a través de las rendijas. Una maldición Cruciatus. Nadie cerca pudo oír los gritos de dolor de Lucas Nott al sentir lo que le había hecho a Jerónimo. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Hogwarts. Tío, me voy hoy, espero intentar llamar la atención de Kimberly antes de irme el jueves. Era de mañana en Hogwarts mientras los estudiantes caminaban por los pasillos de los dormitorios de Slytherin para su primera comida del día. ¿Crees que tienes alguna posibilidad con esa chica? Llevas todo el cuarto año intentando llamar su atención. Bromeó su amigo, burlándose de su delirio amoroso. No hables así, será mi novia el año que viene. Dijo el primero con cierta seguridad. Si tú lo dices, bueno, vámonos, dijo su amigo, saliendo de los dormitorios mientras entraban a la sala común. Todo parecía estar bien, hasta que se detuvieron de repente. Se quedaron mirando, atónitos, ante lo que tenían delante. Se congelaron en el lugar, cuando vieron algo en la sala común. No puede ser, dijo el otro dando un paso atrás. Ah. Ambos gritaron al instante siguiente, corriendo de vuelta por el pasillo del que habían venido, pues la imagen que acababan de ver era demasiado aterradora. En ese momento, la impactante noticia sobre otros 3 estudiantes de Slytherin torturados con la maldición Cruciatus sumió a la escuela en el caos una vez más, especialmente cuando se reveló que los 3 estudiantes torturados estaban involucrados en el escándalo de torturar al otro estudiante, Jerónimo. No solo los torturaron, sino que también los crucificaron en medio de la sala común para que todos presenciaran la escena de horror esa mañana.
Los tres temblaron de terror mientras permanecieron allí un rato, pues todo indicaba que quienquiera que hubiera hecho esto había actuado durante la noche y los había dejado allí a la vista de todos. Fue solo después de que algunos estudiantes reunieron el coraje para pasar por el lugar, principalmente amigos de las víctimas, que miraron con ira y miedo, preguntándose quién podría haber tenido el coraje de hacerles tal cosa, especialmente cuando ni siquiera el ministerio podía castigarlos. Los profesores no tardaron en llegar, junto con el director, y ayudaron a llevar a los alumnos a la enfermería, iniciando una investigación mientras el lugar volvía a estar cubierto de aurores, con una situación mucho más grave que el día anterior. Director Dumbledore, que un estudiante sea torturado con una maldición imperdonable es una cosa, pero ahora 3 más. Es indignante. ¿Sabe qué le pasará a su carrera cuando esta situación salga a la luz? Unos hombres del Ministerio de Magia habían llegado a Hogwarts, y la situación no pintaba bien para ellos. Lo sé, pero no podemos cambiar lo que pasó. Además, esto es consecuencia directa de que dejaras a esos estudiantes impunes después de lo que hicieron. Claramente, alguien buscó justicia por su mano, dijo el director, de pie entre los demás profesores, mientras observaba a Penélope ayudar a los estudiantes, quienes aún temblaban. Y toda la tortura que le habían infligido a Jerónimo se les había vuelto en contra. ¿Han encontrado alguna pista sobre quién hizo esto? ¿Las familias de estos niños no se lo tomarán a la ligera?, preguntó en un tono que exigía una respuesta, mientras el director negaba con la cabeza. No, esta vez no. Quien los atacó fue muy profesional al ocultarse y no dejar evidencia alguna, dijo, y todos los profesores coincidieron en que no pudieron encontrar nada, ya que el autor del crimen era prácticamente un fantasma. Ya veo, pero aún necesitamos una respuesta. Espero que tengamos tiempo para eso, murmuró el hombre del ministerio frente a los aurores, pero en ese momento, un grupo de personas irrumpió en la enfermería. ¿Dónde está mi hijo?, exclamó un hombre mientras irrumpía en la habitación como si fuera el dueño del lugar. Señor Nott, me alegra volver a verlo. El hombre del ministerio se acercó rápidamente, intentando entablar conversación, aunque se dio cuenta demasiado tarde de que estaba siendo inoportuno. Qué gusto verme. Debes estar bromeando. Me dijeron que anoche torturaron a mi hijo. Déjame verlo, apártate de mi camino. Gritó furioso, abriéndose paso entre los aurores y sin siquiera mirar al director al llegar a la cama donde estaba Penélope, con el chico tendido allí, temblando y con la mirada perdida. ¿Quién se atreve a hacerle esto a mi hijo?, exclamó, casi incapaz de creer que alguien cometiera un crimen contra la familia Nott. ¿Y si era una maldición imperdonable, no era obra de un mago oscuro? Muchas preguntas le rondaban la cabeza mientras preguntaba por el estado de su hijo con una expresión que casi denotaba preocupación, pero aún más furiosa. Director Dumbledore. El jefe de la familia Nott se volvió hacia Albus con furia. Será mejor que tenga una explicación de lo que pasó aquí, o haré que este colegio pague las consecuencias. Gritó. Estamos haciendo todo lo posible, señor Nott. Seguro que pronto tendremos alguna pista sobre el responsable. El ministerio también ha asignado aurores a la investigación, respondió Dumbledore con calma, a pesar del tono áspero del señor Nott. Eso espero, quienquiera que haya hecho esto pagará, y la familia Nott no descansará hasta que este criminal sea llevado ante la justicia. Recuerden mis palabras. Exclamó, mientras una mujer pasaba junto a él y a su hijo con expresión preocupada. Muchas otras familias comenzaron a llegar en ese momento, buscando respuestas, mientras que Albus se convirtió en blanco de críticas por la seguridad de la escuela. Era extraño, viniendo de las familias de quienes habían torturado a un estudiante y salido impunes apenas un día antes. Al final, la escuela volvió a infestarse de aurores, mientras que los estudiantes que salían eran interrogados por los adultos, especialmente los miembros de Slytherin. Snape estaba hablando con Clarissa cuando recibió una carta suya. Lo entiendo. Lo tendré en cuenta, pero no me quedaré mucho tiempo, hay asuntos que requieren mi atención, dijo Snape tras leer la carta. Está bien, pero te estaré esperando. Al menos ven a la cena de Navidad, pidió, y Snape simplemente asintió. Lo intentaré, pero no puedo prometer nada, respondió finalmente. Entonces nos vemos luego, Snape. Adiós, dijo, despidiéndose al marcharse. Snape reanudó su paseo por la escuela, viendo a funcionarios del ministerio por todos lados en cada pasillo. Esos idiotas no estaban tan dispuestos a hacer algo cuando un noble de menor rango sufría las consecuencias de esos idiotas. Snape no pudo evitar burlarse mientras continuaba con su día, preparándose para irse. Se dirigió a una habitación subterránea, donde vio el retrato que lo había acompañado durante un tiempo.
Su atención se centraba en encontrar algo más interesante en la habitación. Entonces, ¿te vas?, comentó Salazar en tono tranquilo. Sí, respondió Snape mientras seguía mirando los libros. Recuerdo que durante mis vacaciones solía viajar en mis últimos años. ¿Aún lo hacen los niños hoy en día?, preguntó, sentado en un castillo medieval a las afueras de Inglaterra, pues había fundado Hogwarts con otros 3 hacía muchos años. No lo creo, pero lo haré, dijo Snape mientras buscaba un libro adecuado para leer en las próximas horas. ¿En serio? ¿A dónde piensas ir?, preguntó Salazar, mirando a Snape con curiosidad. Al fin y al cabo, este hombre rara vez iniciaba una conversación, quizá porque sabía que pronto estaría solo, pues Snape había matado a su serpiente. Transilvania, en Rumania, respondió Snape con naturalidad. Ese lugar, era el hogar del vampiro más poderoso del mundo, comentó Salazar pensativo. Sí, Drácula. Sigue viviendo allí, dijo Snape sin miedo a pronunciar su nombre. No necesitaba que el vampiro acudiera a él, pues de todas formas tendría que buscar su retrato. Salazar guardó silencio un momento, abriendo los ojos de par en par, incrédulo ante el chico que tenía delante. ¿Vas a ir con él? ¿Me equivoco? ¿O te convertiste en su yerno o algo así? Porque es una locura que un humano vaya allí. Salazar no podía creer que Snape realmente estuviera planeando ir. Era un suicidio. Tengo intención de ir a su castillo, pero voy a entrar a robar. ¿Tiene algo importante en su poder que necesito recuperar?, respondió Snape, mirándolo a los ojos. ¿Estás realmente loco?, murmuró Salazar, quien nunca había conocido a nadie tan atrevido. Bueno, voy a leer, no me molestes más, dijo Snape. Después de todo, solo podía leer este libro allí, ya que no podía sacarlo de la habitación ni siquiera guardarlo en su inventario. Ya lo había intentado, y en cuanto lo sacaba del inventario, el libro desaparecía, volviendo a la habitación. Aún así, había sido divertido ver la cara de Salazar al darse cuenta de que Snape había logrado salir de la habitación con el libro tras hacerlo desaparecer misteriosamente. ¿Quieres ese libro, verdad?, preguntó Salazar, mirando uno de sus libros de pociones. Uno auténtico, no la réplica que se había vendido en una subasta. ¿Podrías decir eso? Por eso lo estoy leyendo. Ahora deja de hablar, quiero aprovechar este tiempo al máximo, dijo Snape con tono severo. Ese mocoso, siempre tan grosero, murmuró Salazar antes de aclararse la garganta. Podría dejarte ese libro, ya que morirás en los próximos meses. Considéralo un regalo de despedida por llegar a esta habitación, algo que nadie más ha logrado jamás. Habló mientras Snape lo miraba, sorprendido y receloso. No me mires así, solo observa, dijo Salazar, y al instante siguiente, el libro comenzó a brillar tenuemente con un verde antes de volver a la normalidad. He deshecho el hechizo del libro, puedes llevártelo. Pero no lo pierdas por ningún tonto, y si vas a morir, destrúyelo primero, ¿entendido?, dijo, sabiendo que, aunque solo era un retrato, estaba programado para decidir si un objeto podía salir de la habitación o no. Bueno, supongo que debería agradecerte entonces, en fin, me voy, dijo Snape, satisfecho, mientras comenzaba a desaparecer, con Salazar asintiendo en señal de reconocimiento. Unas horas después, en otro lugar, algunos funcionarios del ministerio abandonaron el despacho del director, dejándolo solo. Dumbledore estaba sumido en sus pensamientos, principalmente en el problema que tenía entre manos. Ahora tengo que encontrar pruebas de quién buscó venganza contra el chico de sexto año, murmuró, aunque ya tenía un sospechoso. Después de todo, Snape había estado interactuando con Jerónimo desde su regreso. Sería típico de él buscar venganza, sobre todo porque era lo suficientemente audaz como para cometer atrocidades incluso contra las grandes familias. Dumbledore no podía aceptar que Snape hubiera buscado vengarse del crimen con la misma moneda y creía que debía ser castigado, pero no pudo encontrar nada concreto. El paradero de Snape siempre fue desconocido, y nunca fue fácil hablar con él, así que Dumbledore no estaba seguro de cómo abordar la situación. En ese momento apareció Fawkes, dejando escapar un grito mientras el director levantaba una ceja. Se va, murmuró Dumbledore mientras su fénix le informaba que Snape estaba en la estación de tren, a punto de subir. ¡Qué mal! Ya no podemos hacer nada. El director simplemente suspiró. En el tren, Snape pasó junto a todos los aurores y finalmente eligió un compartimento, lo cual no fue difícil dado que el tren iba bastante vacío. Se sentó tranquilamente, mirando por la ventana, pensando en irse de allí por un rato. Aún tengo mucho que hacer, aunque ya no tendré una rutina fija, murmuró, y un rato después, su puerta se abrió, y alguien que ni esperaba apareció en la entrada.
¿Puedo sentarme contigo?, murmuró Lily, mirándolo. Sí puedes. Noté que alguien me observaba desde que subí al vagón rumbo a la estación, comentó, levantando una ceja. ¿Qué? No sé de qué hablas, dijo, un poco sorprendida de que la pillaran. Snape la había visto atascada en el interrogatorio de los aurores mientras él pasaba sin problemas, aunque no se había retrasado mucho por ser Gryffindor, ya que los principales sospechosos eran de Slytherin. Snape no dijo nada más mientras la chica entraba y cerraba la puerta. Parecía querer hablar con él, así que al final no la expulsó debido a su insistencia, ya que el tren estaba a punto de partir y él se marchaba de Hogwarts. ¿Hogwarts? ¿Te vas a casa?, oyó Snape preguntar a la chica que tenía delante mientras el tren arrancaba. El sonido de la locomotora de vapor resonaba incluso desde allí, al tiempo que hacía sonar su silbato. Esa no es mi casa, respondió Snape. ¿Qué? Sé lo que pasó con tu padre, pero sigue siendo tu padre, ¿no?, preguntó con un tono de preocupación. Snape siguió mirándola, preguntándose si estaría en sus cabales. ¿Por qué estaría tan preocupada por esto tratándose de él? Si sabes muy bien lo que pasó, deberías saber que ese lugar ya no es mi hogar, dijo, negando con la cabeza. Ni siquiera tuvo el valor de volver a su libro, sabiendo que esa chica volvería a hablar. Aún así, ¿dónde vas a vivir entonces?, murmuró. No me falta dinero. Créeme, respondió Snape simplemente. Está bien, solo estoy preocupada, dijo ella, mirándolo. ¿Qué te pasa?, preguntó Snape, con el tono ligeramente elevado. ¿Qué quieres decir?, murmuró Lily. El tren apenas había empezado a moverse, y Snape ya parecía ansioso por echarla del compartimento. No sueles actuar así, ¿de verdad estás bien? Sabes, es muy extraño cómo te has comportado estos últimos meses, sabes que ni siquiera deberías estar cerca de mí. Pero insistes en estar conmigo todo el tiempo, incluso después de que te dijera que no soy el mismo Snape que conociste. ¿Ya viste de lo que soy capaz?, dijo Snape con tono interrogativo. Lily, sorprendida por las duras palabras de Snape, no supo qué responder, mientras Snape seguía mirándola con extrañeza. No sé, ella tampoco lo entendía del todo, solo que siempre quería estar cerca de Snape, sintiéndose incómoda cuando hablaba con otras chicas. Snape la miró un rato antes de suspirar. Por favor, si vas a seguir hablando de nimiedades, no interrumpas mi lectura. Es de mala educación, dijo Snape simplemente. Puede que la hubiera tratado mejor que nunca, pero no permitiría que ninguna chica interrumpiera su lectura todo el tiempo. ¿Me oías?, preguntó ella, viendo a Snape regresar a su libro. No, solo esperaba leer este libro en mi viaje a Londres, ya que no tendré mucho tiempo durante las vacaciones, respondió Snape, volviendo a su lectura con un tono más tranquilo, esperando que ella lo respetara. Supongo que tienes razón, ¿en qué estaba pensando? Perdón, dijo finalmente, agarrando su bolso y aprovechando para leer también, considerando que haría 3 especializaciones en los próximos 2 años antes de graduarse. Y así el tren continuó, Snape leyendo todo lo que pudo sobre Salazar, encontrando algunas pociones bastante interesantes allí, pensando en lo rentable que sería ponerlas a la venta. Todo iba bien hasta que Lily volvió a hablar, y Snape agradeció que fuera cuando ya estaban cerca de Londres, con el tren atravesando la oscuridad de las vías por la noche. ¿Ese libro, qué es? ¿Es de la sección restringida a la que tienes acceso?, preguntó sin poder evitarlo, dominada por la curiosidad. No es de Salazar, respondió Snape sin apartar la vista de las líneas, en algún lugar en medio del libro, que era mucho más profundo que la mayoría de los que había leído. Este merecía atención especial. Salazar. ¿En serio? ¿No es eso malo? Siempre oí que era malvado, un señor oscuro de su tiempo, exclamó, sorprendida. No creo que fuera tan malo, en realidad no, dijo Snape. ¿Crees?, murmuró, y Snape no respondió. De todos modos ya casi llegamos, dijo Snape, guardando el libro mientras empezaban a llegar a una parte de Londres, su estación de tren. Creo que tienes razón, dijo ella, haciendo también lo mismo y guardando su libro. Mientras comenzaban a salir junto con los demás estudiantes, varios padres estaban esperando a sus hijos mientras Snape reflexionaba sobre dónde ir a continuación, pero su ceja se levantó al ver a la chica que lo había acompañado, parada allí, luciendo un poco nerviosa y triste. ¿Dónde están tus padres?, preguntó Snape. No vinieron, quiero decir, no les dije que volvería a esta hora, o no tuve tiempo, dijo, mientras Snape fruncía el ceño. ¿Estás diciendo que te fuiste en cuanto me viste ir? ¿Me estabas esperando?, preguntó con un tono extrañamente tranquilo.
Pensé que volverías a casa, ya sabes, somos vecinos, podrías haberme acompañado a casa, murmuró en voz baja, con un tono claramente avergonzado. No estás bien, Lily, deberías ser más responsable, dijo Snape con un suspiro. Son las 10 de la noche. Supongo que puedo acompañarte a casa entonces. No podía dejarla allí sola, aunque se sintiera frustrado. Seguía pareciendo su responsabilidad. ¿En serio? Parecía extrañamente feliz. Vámonos, dijo Snape, acompañándola a casa. La guió y se escabulleron hasta una parada de autobús sin que nadie en la estación los viera salir juntos. Sentados, Lily parecía más habladora y alegre, mientras que Snape asentía con la cabeza ante sus comentarios, ya que no era de los que hablaban mucho la mayor parte del tiempo. El autobús inglés llegó casi vacío excepto por alguien que parecía estar durmiendo, y Snape se aseguró de sentarse en la parte trasera del autobús. Entonces, ¿es cierto que entrenaste a Pandora desde Ravenclaw? ¿Todo el mundo hablaba de ello la semana pasada?, preguntó Lily sentada en la parte trasera del autobús. Sí, respondió Snape secamente, con la mirada fija en un hombre que dormía bajo una especie de manta, aparentemente cubriéndose por completo. Lily siguió hablando, mientras Snape no quitaba la vista de aquel hombre. Algo parecía muy mal allí. Snape vio un destello de luz bajo la ropa, y sus manos se prepararon instintivamente para la confrontación. Lily siguió hablando mientras las farolas y las luces de las casas se difuminaban ante la ventana como sombras fugaces. ¿Estás bien, Snape?, preguntó, notando su extraño comportamiento. Estoy bien, solo haz lo que te digo, dijo Snape abruptamente, dejando a la chica un poco confundida por sus palabras. El autobús empezó a disminuir la velocidad a medida que subía más gente. Hola, caballeros, buenas noches, saludó el conductor, igual que había saludado a Lily y Snape. De repente, 3 personas vestidas completamente de negro ignoraron al conductor y subieron, lo que le causó cierta inquietud. Ni siquiera pagaron el billete mientras avanzaban por el pasillo. ¿Quiénes son?, murmuró Lily, un poco sorprendida. No parecían gente común. Son magos oscuros, y están aquí para matarme, tienes que agacharte cuando te lo diga, ¿entiendes?, dijo Snape. ¿Qué?, murmuró Lily con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Snape no dijo nada más, con la mirada fija en los hombres. Parecían tener unos 23 años, no tanta experiencia como Snape esperaba de sus aspirantes a asesinos. El hombre de adelante lo notó y sonrió, mostrando su varita, mientras los otros 2 también mostraban las suyas, mirando fijamente a Snape. El hombre bajo la manta no quiere revelarse para pillarme por sorpresa, se burló Snape para sus adentros. Severus Snape, gritó el hombre con una sonrisa, finalmente progresando en su tarea para su amo, con la esperanza de ganar un puesto y algo de dinero matando a un simple estudiante de Hogwarts. Snape lo miró con calma mientras continuaba. La familia Norton les envía saludos. Snape no pudo evitar burlarse. La familia Norton tenía 3 miembros en Hogwarts. Un niño de primer año, una niña de tercero y un niño de sexto. Todos de Slytherin. El chico de sexto se había cruzado con Snape al menos 3 veces. Era un consentido y disfrutaba insultándolo por orgullo, presumiendo de ser rico y de buena familia. Como era de esperar, las cosas no salieron bien cuando Snape perdió los estribos ante los intentos de agresión del chico. El chico terminó en la enfermería 2 veces con huesos rotos, lo que lo llevó a dejar de molestar a Snape, al menos durante la segunda mitad del año. Pero aún así, su familia todavía quería lidiar con Snape. Que así sea, dijo Snape, volviéndose hacia Lily. Quiero que te quedes abajo, le ordenó Snape mientras el autobús aún no se ponía en marcha, mientras el conductor observaba la escena con los ojos abiertos y sorprendidos. Ahora muere, declaró el hombre antes de levantar su varita junto con los demás, riendo maniáticamente mientras destellos verdes estallaban de sus varitas, destrozando la parte trasera del autobús. ¿Está muerto?, preguntó el hombre que estaba al frente, mientras examinaba los daños. Baja ya, dijo una voz tras ellos. Snape estaba con Lily en la parte delantera del autobús y rápidamente lanzó un hechizo al conductor, dejándolo inconsciente. Lily se agachó, un poco asustada, mientras Snape mantenía la vista al frente, aferrado a su daga. Tenía poco tiempo antes de que el ministerio enviara aurores tras detectar la magia de la varita, así que desapareció rápidamente mientras los 3 se giraban hacia él. El que estaba más atrás fue el primero en morir, degollado, mientras que Snape, al mismo tiempo, apuntó con su varita y lanzó una bombarda a la pierna del segundo atacante, destrozándola con una explosión antes de que pudiera reaccionar.
El hombre abrió la boca para gritar, pero con otra rápida teletransportación, Snape estaba detrás del que había estado riendo momentos antes, creyendo que podía matarlo. Lo decapitó sin esfuerzo. El hombre que fingía dormir decidió actuar, levantándose con su varita apuntando a Snape. Lanzó otro Avada Kedavra, que Snape esquivó, anticipando ya el movimiento del hombre oculto tras revelar su posición. Con un golpe rápido, Snape le cortó el brazo de la varita. ¡Ah! ¡Ah! Ambos hombres, uno con un brazo amputado y el otro con una pierna casi destrozada, gritaron de dolor. Snape transformó su varita en una daga y mató rápidamente al hombre sin brazo. Luego lanzó su otra espada al hombre arrodillado, golpeándolo en la cabeza y matándolos a ambos al instante. Usando su varita, recuperó la espada mediante levitación. «No mires esto, ¿de acuerdo?», dijo Snape al silencio, escuchando los ladridos lejanos de los perros en la calle, probablemente avivados por la conmoción. Esperaba que Lily no hubiera presenciado toda la escena mientras lanzaba un hechizo de fuego en el centro del autobús, incendiando los cuerpos con su varita. Quería evitar dejar algo que pudiera llevar a su identificación. ¿Qué fue eso? ¿Estás bien, Snape? El corazón de Lily latía con fuerza, el miedo se reflejaba en su rostro, pues acababan de atacarla junto a Snape en un autobús. Estoy bien, pero debemos irnos ya, dijo Snape mientras se acercaba a ella, indicándole que se levantara mientras el autobús se incendiaba. Su mirada se dirigió al conductor caído y usó su varita para levitar al hombre inconsciente y sacarlo también del autobús. «Snape, ¿quiénes eran?», exclamó, observando cómo las llamas se extendían por el autobús, envolviéndolo. Estaban en una calle donde todas las casas estaban a oscuras, probablemente debido a algún hechizo que los atacantes habían lanzado para una represión silenciosa antes de que llegara el ministerio. «Son mis enemigos, no debiste haberte involucrado», dijo finalmente, usando un hechizo para despertar al conductor y comenzando a borrar sus recuerdos para no dejar rastro. «¿Qué hacemos ahora? ¿No deberíamos informar de esto al ministerio?», preguntó Lily, aún con la adrenalina a flor de piel. «No, tenemos que volver a casa por otro camino, no podemos quedarnos aquí mucho más tiempo», dijo Snape, y empezó a teletransportarse con ella un poco más adelante, moviéndose a otra zona cada vez. Lily simplemente observó cómo cambiaba el paisaje. Esta teletransportación no sería rastreable, así que continuó usándola hasta que llegaron a la calle donde vivía el padre de Lily y Snape. «Snape, ¿estás en peligro? ¿No deberías llamar al ministerio?», preguntó sin poder evitarlo, pues había tenido tiempo de sobra para pensarlo mientras se movían, saltando por la ciudad teletransportándose cada pocos metros. «Sabes que acabo de matar a 4 personas. Yo sería el arrestado, juro que incluso te borraría la memoria, pero confío en que guardarás silencio», dijo Snape con sinceridad. Sin embargo, el sistema la había protegido, así que quería dejar claro lo peligroso que era para ella y que necesitaba mantener las distancias. «Lo sé, lo siento», murmuró finalmente. «Sabes, Lily, no deberías aceptar esto tan fácilmente, creo que necesitas que te revisen, estás actuando muy diferente», no pudo evitar decir. «Como tú», replicó ella, y Snape tuvo que estar de acuerdo. «Bien, iré a casa de mi padre, ya que es poco probable que encuentre un hotel por aquí. Así que cuídate», dijo Snape, y Lily asintió, viéndolo marcharse. Pero sus palabras aún resonaban en su mente. «De verdad estoy bien. No creo que hubiera hecho todo esto hace un año, sigo preocupada por él», murmuró. Estaba en crisis por Snape, pero todo le había parecido tan fácil después de verlo matar gente delante de ella. No podía evitar preguntarse qué le estaba pasando. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.